En realidad, un poco ya lo dijo Hugo, para mí hoy es una gran satisfacción estar entre ustedes por dos razones. Una, primero por quien me invitó, a quien considero el Riquelme de las urgencias, y además una persona de una honestidad y una calidad humana superlativa, y además por a quien me voy a dirigir, ya que mis orígenes fue la terapia intensiva. Como dijo Hugo Peralta, fui residente de terapia intensiva. Llevo los mejores recuerdos de esa época, y a cualquier médico que hace medicina asistencial yo creo que debería pasar necesariamente por una residencia o de emergentología, que es una residencia nueva que recién me enteré por él cómo fue la creación de la Sociedad Argentina de Emergentología, o de terapia intensiva. Deja elementos muy fuertes que sirven para cualquier especialidad y que hace a veces la diferencia en la calidad de atención a otras especialidades como la cardiología. El tema que le voy a tratar es un tema que tiene aspectos que no tienen que ver con la emergentología, pero lo he dirigido y lo he sintetizado a la emergentología. La angioplastia en la patología vascular mesentérica. Se habla poco, porque generalmente en los abdómenes agudos que sospechan de origen isquémico o de trauma, uno generalmente tiene como el signo del alarma llamar al cirujano general o al vascular. Y ahora le voy a demostrar algunos elementos y algunos algoritmos publicados en revistas extranjeras donde ese camino se puede tomar un camino alternativo y que la decisión está en el médico, en el emergentólogo que toma la decisión. Un poco conocer la anatomía de lo que voy a hablar. Y acá fundamentalmente les demuestro dos tipos de circulación que tiene el intestino delgado, que son arterias que dependen de la arteria mesentérica. Tenemos los vasos yeyunales o ileales, lo muevo por el mouse, ¿no? Sí. Los vasos yeyunales o ileales, después las arterias arqueadas, que tienen exactamente esta forma, después los vasos rectos y después los vasos murales. Observen que a nivel yeyunal y a nivel ileal, la circulación intravascular es muy distinta. Tiene mucha más circulación colateral el ilium que el yeyuno. Y esto a los fines no del tema de trauma-shock, pero cuando se habla de embolización de arteria mesentérica, estos dos aspectos se tienen que tener presente para la técnica de embolización. Les voy a mostrar un poco la anatomía angiográfica, que es lo que hacemos nosotros normal. Pero si se bloquea recién el computador, se bloquea directamente la imagen hábil. No, acá anda bien, así que esta computadora. Bueno, esta es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, como ustedes saben, nace entre el primer y segundo cuerpo vertebral lumbar y da hacia la derecha todos los ramos yeyunales y hacia la izquierda el ramo ileal. Este ramo va a irrigar fundamentalmente el ilion, parte del colon ascendente, y los ramos yeyunales fundamentalmente van a irrigar desde el segundo ángulo del duodeno todas las asas intestinales. Esta es la misma proyección, pero más caudal, para ver la parte distal. Observen que normalmente la vascularización mesentérica es muy rica. Esta es la otra arteria abdominal que tenemos que tener presente, que muchas veces no se la menciona, pero padece de la misma enfermedad que la arteria mesentérica, y también a nivel de trauma, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco, que nace a nivel de la décima dorsal y la primera lumbar, inmediatamente debajo de los músculos papilares del diafragma. Perdón, me fui a la imagen posterior, que es de la mesentérica inferior. A ver si vuelvo. Volví. Esto da tres ramos. El ramo esplénico. Todo esto que están viendo es anatomía normal, para que después vean algo que les voy a mostrar que no es normal. La arteria hepática con los tres ramos. ¿Saben la fase parenquimatosa del hígado? El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y el lóbulo inferior. Si entramos más selectivamente, que no fue el objetivo de este estudio, vamos a ver la arteria gastrodenal, que bordea la arteria gastrodenal, y si entramos más selectivamente vamos a ver la arteria principal de Wilson o de la arteria pancreática. En este momento estamos trabajando mucho con embolizaciones tumorales
y podemos centrar arterias de último orden. Y acá vemos la tercera arteria en cuestión, que es la arteria mesentérica inferior, que como verán nace generalmente por encima del carrefour del nacimiento de ambas arterias ilíacas primitivas, en la cara anterior, y da una gran circulación colateral que se anatomosa con la mesentérica superior y con la arteria hipogástrica. Vamos a ver otras imágenes. La arteria mesentérica inferior, como ustedes saben, irriga todo el colon desde el transverso, todo el colon descendente, el sigmoide, y da los ramos recto-hemorroidales. Acá vemos fundamentalmente la parte rectal y, si le damos tiempo al flujo, la parte hemorroidal. Todo esto que están viendo, para que tengan una idea, es anatomía normal. Y yendo a la patología, vemos que la enfermedad aterosclerótica mesentérica está incluida dentro de una enfermedad general. Es muy difícil verla como enfermedad específica de la mesentérica. Generalmente hay antecedentes o hay factores de riesgo cardiovascular muy conocidos. Y bueno, en pacientes con dolor abdominal, pacientes mayores de 65 años, con enfermedad vascular en esos sectores, o en varios sectores, uno tiene también la obligación siempre de hacer el diagnóstico diferencial, y no siempre se va a presentar el cuadro con el cuadro típico del dolor abdominal, el dolor postprandial y la pérdida de peso, como es la literatura que lo demuestra, que es el paciente que da tiempo y que uno tiene un cuadro de mucha sospecha. Justamente los grises de esta patología son los que hay que diagnosticar, porque son los más impredecibles que tienen alta mortalidad. La incidencia aumenta en edad mayor de 65 años, con una prevalencia de 20% en la población europea y de Estados Unidos. Desde el punto de vista anatomopatológico, los pacientes pueden presentar obstrucciones de la arteria mesentérica superior, del tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior, o de las tres, pudiendo compensar el flujo por circulación colateral entre ellas o por la arteria hipogástrica. Esto sí da tiempo, esto da más para los cuadros crónicos. En los cuadros agudos, la circulación colateral a veces no está presente por dar tiempo y los cuadros son mucho más floridos. Cuando existe obstrucción o oclusión crónica de una de ellas, puede haber ausencia de manifestaciones clínicas. Eso no significa que el paciente no está enfermo y que no está en riesgo. Así que sospechar esta patología cuando hay otros cuadros y no pensar solamente en patología trivial. Sobre todo este paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad de Takayasu, tiene ocluida la arteria mesentérica inferior, el catéter está colocado en la ilíaca derecha y el catéter ingresa desde la derecha a la izquierda, e inyectando la ilíaca izquierda desde la hipogástrica se ve todo esto, que es una circulación colateral importante a la mesentérica inferior. Si esto no tuviera, haría un gran infarto a nivel del sigma recto o el colon descendente. Para ver un poco la epidemiología de la enfermedad vascular, observen de este estudio, en donde 87% de los pacientes fueron por necropsia, se determinó que el 270 pacientes, es decir, casi el 68-70%, tenían, en esas necropsias, tenían oclusión total de la arteria mesentérica superior. 62 pacientes no tenían enfermedad oclusiva, pero tenían enfermedad, y 63 pacientes tenían trombos venosos, que hay que también sospecharlo, los trombos venosos, como voy a identificar después, que son causa de isquemia mesentérica. Y un pequeño grupo de 7 pacientes fue indeterminado. La enfermedad no oclusiva se refiere, después lo voy a mencionar un poco más detalladamente, a aquellos infartos sin enfermedad en arterias epicárdicas, que tienen un contexto clínico, se puede sospechar, pero es muy difícil diferenciarlos clínicamente. Y después vamos a hablar un poco de ello. Si vemos la incidencia en una curva de barras, observen a partir de los 65 años, a los 85, el decrecimiento exponencial por año por cada 100.000 personas. En cuanto al otro cuadro, que es el síndrome de infarto mesentérico referido a oclusión venosa, se da fundamentalmente en dos grandes grupos: pacientes que tienen trombofilia o pacientes que tienen injuria, el trauma abdominal directo.
Esos dos pacientes pueden dar infarto mesentérico con arterias mesentéricas sanas, pero con oclusión venosa y alteración del flujo, lo que es un infarto hemorrágico, no el isquémico, pero un infarto mesentérico. Algunos tips que hay que tener presente en base a lo que he hablado: que la oclusión aguda de la arteria mesentérica es una causa común de dolor abdominal, sobre todo en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de patología coronaria, carotidia, fundamentalmente pacientes con bypass aortoilíaco. Hay un reporte sobre pacientes con cirugía previa de bypass aortoilíaco en donde la enfermedad mesentérica, sobre todo la arteria mesentérica superior, llega a estar presente en el 70% de la población. Es un número alto como para determinar, no está estudiado, si a estos pacientes asintomáticos hay que estudiarlo y revascularizarlo antes de esperar la evolución impredecible que tiene. La oclusión embólica generalmente se asocia a fuentes de origen cardíaco o de otras arterias viscerales. Es decir, la embólica, primero, generalmente no ocurre en el sitio de la obstrucción aterosclerótica. Las arterias mesentéricas, sobre todo la mesentérica superior, el 90% del lugar de obstrucción va a ser el origen o el segmento proximal de la arteria mesentérica, mientras que las embólicas son mucho más distales. Y generalmente se tienen que dar en pacientes con miocardiopatia dilatada, en pacientes con infarto o en pacientes con alguna causa de tromboembolismo. En este último grupo de los pacientes de origen embólico, la tomografía de alta resolución, sin llevar un método invasivo, si está disponible en la guardia, puede ayudar porque muestra áreas isquémicas en varios lugares y un tomógrafo de alta resolución eso puede orientar al origen del cuadro abdominal. Luego, este es otro tip, luego de la reperfusión, si es que conseguimos conseguir la reperfusión, los pacientes deben quedar anticoagulados de por vida porque hay una alta incidencia después del año de nuevos episodios. La enfermedad obstructiva crónica debe ser evaluada en forma urgente, es decir, aquel paciente que uno sospecha que tiene enfermedad aterosclerótica por síntomas de forma crónica, uno no tiene que diferirlo como un paciente común de consultorio. Debe atenderlo porque la posibilidad de accidente de placa y el porcentaje de mortalidad es alto, con lo cual ese paciente que le llega al consultorio y ustedes creen que está con dolor abdominal de origen isquémico, no es un paciente que venga dentro de 15 días, ese paciente hay que rápidamente derivarlo o internado o ambulatorio, pero en área donde hagan imágenes o de gastroenterología, si consideran que los gastroenterólogos lo manejan, o áreas de hemodinamia en forma directa. El pronóstico del infarto mesentérico no oclusivo, le dije, el paciente que tiene el infarto mesentérico sin arterias obstruidas. Es difícil diferenciar la oclusión mesentérica, porque el cuadro clínico es el mismo. Pero la única diferencia que estos pacientes generalmente se acompañan de un síndrome bajo flujo, cual sea, o shock de cualquiera de las alteraciones, y en ese contexto el paciente presenta el infarto mesentérico. Acá pueden suceder las dos cosas, que además del síndrome de bajo flujo, yo tenga la obstrucción mesentérica, o que haga el infarto sin obstrucción mesentérica. La única diferencia para tener certeza es hacer la angiografía mesentérica. No hay ningún estudio, después voy a hablar un poco del Doppler y de la tomografía, no hay ningún estudio que lo reemplace. Y, como dije antes, la trombosis venosa se asocia generalmente con cuadro de tromboembolismo sistémico y estado de trombofilio. Esto es un poco un algoritmo para que cuando ustedes tengan un paciente con sospecha puedan tomar una sistemática de trabajo. Hay varios, este a mi juicio es uno de los que más se adecua a mi forma de pensar. Cuando uno hace un examen en la historia clínica de examen físico, puede tener tres cuadros: de alta sospecha, de moderada sospecha o de baja sospecha. El de alta sospecha es muy fácil, es un paciente con dolor postprandial y que ha perdido peso en los, acá dice 20 a 30 libras, se considera 10 kilos en el último año. Generalmente estos pacientes que son clásicos vienen con cuadros casi de caquexia. Es más, empiezan a investigar el tumor antes que la enfermedad vascular. Y la enfermedad vascular en este grupo con factor de riesgo es muy frecuente. Entonces, si es de alta sospecha, se le hace una ecografía mesentérica arterial, ¿no? Un Doppler. A ver, el Doppler tiene sus limitaciones, los que lo hacen lo afirman con seguridad, pero es un estudio de baja sensibilidad para cualquier área vascular abdominal.
desde las renales hasta las más anteriores, que son las mesentéricas. Independientemente de todos los trabajos, depende de muchos factores. El estado de la pared abdominal, del peso del paciente, que es un abdomen excavado, un abdomen ental o un abdomen que defiende o un abdomen distendido, del operador y del equipo ecógrafo. Son todos métodos indirectos. Si sumamos los tres métodos, la sensibilidad baja muchísimo. A pesar que hay trabajos que lo están pregonando. Si está en la sala de urgencia, lo podemos hacer. Pues es un método rápido, si es positivo, ayuda mucho, si es negativo, que hay alta sospecha, no se descarta. Si es positivo, se hace la angiografía de contraste en hospitales de alta complejidad, italianos y muchos otros. La angiografía está de guardia las 24 horas. No es que hay tomografía y no hay angiografía. La angiografía está a las 24 horas, los hemodinamistas están, la gran mayoría, preparados a través del curso de su especialidad para hacer estos procedimientos. El procedimiento es muy seguro, es muy eficaz, se estudia todo el árbol arterial abdominal en el lapso de no más de 20 minutos, con una dosis de contraste, que ahora hay contraste de baja osmolaridad, que son con protección renal, donde no se ve insuficiencia, con 50-60 mililitros de contraste uno puede hacer con un contraste de baja osmolaridad un estudio de muy buena calidad y de una información rápida. Hacer la angiografía y si ve que hay una obstrucción, intentar la angioplastia. Después le voy a hablar un poco de la técnica, es más para el hemodinamista, pero lo voy a ilustrar un poco la angioplastia, que es otro procedimiento seguro, con una tasa de éxito arriba del 97%, que se hace en la guardia, se hace bajo anestesia local y el lugar, generalmente donde están las obstrucciones, son accesibles fácilmente al hemodinamista. Y si no ve que es accesible para la angioplastia, porque anatómicamente no es factible, entonces derivar para cirugía a cielo abierto. Observen que este algoritmo ha cambiado un poco la cultura habitual de la isquemia mesentérica. No sé ustedes, pero nosotros en el Fernández hasta hace poco nosotros no nos llamaban. Costó mucho remarla para empezar a involucrar lo mismo que la angioplastia carotídea, para empezar a involucrar a otras áreas en esto. Y esto tiene que ver con la educación y tiene que ver con la cultura de un área individual. Si son servicios fundamentalmente clínicos, en donde el emergentólogo tiene un poder importante, o son servicios donde la injerencia del cirujano. Por ejemplo, en el Fernández, todos los médicos internos son cirujanos. Entonces, habitualmente, un poco el filtro pasa por eso, y últimamente los internistas, como tienen la hemodinámica las 24 horas, por una cuestión de trabajo, de convencimiento o ambas cosas, ahora están derivando más a hemodinámica. Pero la angiografía, observen que los dos grupos de alta sospecha y moderada sospecha tienen un papel preponderante antes de decidir la cirugía a cielo abierto. Si el Doppler mesentérico, observen, el Doppler mesentérico, aún dando negativo, enviar a la angiografía contraste. Por eso digo, no todas las guardias tienen el Doppler. En el Fernández nosotros tenemos Doppler de planta y algunos días de guardia tenemos un ecografista. El ecógrafo de última generación es muy bueno, pero no tenemos operador. Entonces, si no tienen ecografía, no hay que esperar a ver si pasamos a la angiografía o no. Se puede saltear ese paso y ir a la angiografía, siempre que esté el algoritmo de la historia clínica y de la sospecha clínica. Y acá también podemos encontrar enfermedad y intervenir hasta dos vasos. Trombocelíaco, puede ser, o en sus ramas, que puede isquemia a nivel gástrico, por la gastroestomática a nivel gástrico, o por la duodenal, puede estar dando isquemia a nivel duodenal. Son arterias más finas, ahí hay un poco más de complejidad, pero se puede intentar, hay centros que están haciendo. No es afortunadamente el lugar de mayor enfermedad aterosclerótica, afortunadamente la mayor cantidad de enfermedad está en el segmento proximal de la mesentérica superior, donde generalmente accedemos. Y si no es, nuevamente, si es negativo y no es pasible para angioplastia, derivarlo así. Los pacientes de sospecha moderada, esto tal vez es más frecuente que el otro. Pues la verdad es que muy pocas veces nos ha tocado el paciente con el cuadro clínico típico y crónico que dio tiempo a llegar por consultorios. Y yo creo que en la guardia lo que generalmente tenemos es el que está pintado de amarillo, de moderada sospecha. Es el dolor abdominal no típico, con cambios, miren la sintomatología, cambios del hábito intestinal. En un paciente de 80 años es difícil decidirlo, pero nosotros tenemos población de octogenarios con un estado neurológico impecable,
impecable, en donde generalmente tendemos a hacer tratamiento de los hábitos intestinales o mandarlo a gastroenterología a ver si le gusta el tumor y nunca pensamos en estudiar. Y estos pacientes, la gran mayoría, tienen más de un factor de riesgo coronario y tienen enfermedad aortobiliar y tienen alta chance de tener enfermedad mesentérica, que los puede llevar más a la muerte de forma más rápida que la enfermedad vascular periférica. En este cuadro también el Doppler se lo tenemos y si da positivo, ir a la angiografía. Si da negativo, acá hay discrepancias, pero le voy a dar el algoritmo válido, hacer tomografía abdomen pelviano o resonancia magnética. Si hay estenosis de más de 2 vasos, mayor del 70%, cuidados y ver los síntomas de isquemia crónica. Esto, no todos los trabajos están de acuerdo. Si es negativo, pero sigue habiendo sospecha, y encontramos que hay 2 vasos y hay que dar la posibilidad de revascularización. Como dije antes, la posibilidad del accidente de placa, igual que la coronaria, es impredecible. Pero acá es con una mortalidad mucho mayor que el infarto de miocardio. Por último, lo de baja sospecha, no hay dolor abdominal, como les dije antes, puede haber oclusión de una mesentérica en forma severa y por esa gran circulación colateral los pacientes no tienen síntomas, o tienen síntomas muy ambiguos, o que uno no lo justifica, o uno piensa que tiene cuadros por la edad, psiquiátricos o alteraciones, y los pacientes tienen ahí un cuadro de isquemia mesentérica porque la circulación colateral no compensa los nutrientes y todo lo que es el circuito de translocación bacteriana, etcétera, que necesita un buen flujo sanguíneo. Entonces pueden tener síntomas que no son del todo claros. No hay pérdida de peso y hay, sí, esto es importante, enfermedad aterosclerótica concurrente. Siempre se comienza por el Doppler, por lo menos invasivo, y hay tomografía. Si es positiva, el mismo algoritmo que mencioné. Si es negativa, no hay que hacer posteriores imágenes. Pero acá tenemos un paciente de baja sospecha con síntomas. ¿Qué pasa cuando uno terminó de hacer el algoritmo para otra enfermedad y no encontró nada? Esto, que si bien el algoritmo es válido, lo hacen muchos centros, para otros no es claro, el estudio angiográfico es muy seguro y si uno descarta todo lo que hay y cree que esto no es algo trivial y el paciente tiene enfermedad vascular periférica, una angiografía en manos calificadas puede ayudar mucho al diagnóstico. Yo creo que para un emergentólogo este algoritmo es un algoritmo muy importante y fundamentalmente a ustedes se les va a presentar estos 2 grupos en la urgencia, esto tal vez va más para consultorio y este grupo de pacientes es más frecuente que el de alta sospecha. Quiero mostrar ahora un poco la técnica y ir a otro grupo de pacientes, que es el trauma abdominal. Como la angioplastia, la técnica, la misma para ambos, nosotros tuvimos tal vez el privilegio, porque esto ocurre, no sé con qué frecuencia, porque fue cuando tuvimos este caso, hicimos revisión a nivel mundial y no hubo nada, y por eso nos atrevimos a llevarlo a un curso internacional de intervencionismo en Alemania y fue aceptado para publicación oral en el curso del LINC de Leipzig. Y yo les pido que estén, los pasé en castellano, pero el trabajo original, hoy se me quemó el disco, así que todo lo que tenía de memoria lo fui pasando y las imágenes de tubo. El trabajo original tiene imágenes en movimiento, pero creo que va a ser ilustrativo. Bueno, somos todos médicos del Hospital Fernández. Un día un paciente tiene un accidente de moto en la Avenida Libertador, a 4 cuadras del Hospital Fernández, traumatismo de cráneo y trauma abdominal. El paciente de 30 años ingresa, como dice, accidente de tránsito, lúcido y hemodinámicamente estable. Se le hace una tomografía de cerebro, perdón, está mal, no es un epidural, es un subdural laminar, que el cirujano dijo que es solamente para control. En ese momento no había edema, después en la evolución hubo un edema cerebral muy importante, que requirió asistencia respiratoria durante bastante tiempo. Y en la tomografía de abdomen se encuentra hematoma peritoneal, retroperitoneal con probable lesión esplénica. Entonces, como era una lesión esplénica, es una de las arterias que más éxito tiene con el tratamiento endovascular por 2 razones. Se preserva el vaso por el tema inmunológico, cosa que los cirujanos es muy costoso porque vieron que hacen implante en el epiplón para preservar la parte, después hay que darle vacuna antineumocosio, con todo eso.
pero muchas veces cuando es de urgencia tienen que sacar todo y ligar la esplénica y no pueden dejar absolutamente nada, que los pacientes que están sangrando y están descompensados hemodinámicamente. La técnica endovascular lo que permite es rápidamente embolizar, es uno de los procedimientos más rápidos, porque uno entra fácilmente a la arteria esplénica, que yo les mostré, ¿se acuerdan del tronco celíaco? La que nacía hacia la izquierda. Tronco celíaco es una arteria de 10 milímetros, inmediatamente nace, uno ingresa con el catéter selectivamente y emboliza con esponjosa. Inmediatamente desaparece la hemorragia. Puede reperfundir, pero cuando reperfundís a los 20 días ya hay fibrosis, hematomas, coágulos y el resangrado es poco probable. Así todo se puede volver a embolizar. Y el vaso, el tejido propiamente dicho, no se pierde, pues las áreas linfáticas del vaso se preservan. Entonces, el cirujano, cuando ve que la sospecha del abdomen agudo hemorrágico es debido al trauma esplénico, nos deriva a hemodinamia para ver si nosotros podemos embolizar. Cuando ingresa el paciente a hemodinamia, que esto fue afortunadamente en horario de planta, estamos el cirujano vascular, el cirujano general, el emergentólogo de planta, el jefe de emergentología, el hemodinamista, acabamos todos, el paciente rápidamente se inestabiliza, se choca, asistencia respiratoria mecánica, el anestesista que lo estaba manejando, pasándole sangre, macel, todos estos cuadros que ustedes viven habitualmente con traumatismos, no podía levantar la tensión arterial, así que el cateterismo lo hicimos con 70-40 de sistole. Entonces, le hacemos bueno, hay deterioro sensorio antes de entrar a la hemodinamia, asistencia respiratoria, ingresa ventilado y con soporte inotrópico y expansión. Acá está esta pregunta que yo la dejo. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su experiencia con este paciente? ¿Lo hubieran enviado a hemodinamia o lo hubieran enviado, porque esto yo sé que hay algoritmos, ¿no?, de estos traumas hemorrágicos, o lo llevan a cirugía? ¿Están todos de acuerdo? Es la conducta que se sigue habitualmente. Y es lo que tenemos en nuestro medio. No, pero yo digo, vamos a imaginar un hospital de alta complejidad. No, saquemos que no lo tenemos todo. Y ustedes pueden decidir entre todo. Está en un hospital de alta complejidad. ¿Qué deciden en base a los conocimientos científicos de la literatura? Cirugía. ¿Por qué la conducta general? Porque creen que la única forma de resolver rápidamente el sangrado es ver el sitio de sangrado. Pero los cirujanos... más amplio también, o sea, una vez que abrís, o sea... Ves si hay un trauma en un lugar, claro, si hay hepático, esplénico... Exacto. Es correcto. Ahora, el paciente, el cirujano viene acompañando al paciente y le dice, vaya a guiar. Ve, fíjate qué puede hacer, porque si este paciente logra, en el momento que hago, se para. Y el paciente era un paciente que estaba borderline, y como les digo, sangre, macel, etc. Estos pacientes no nos gusta estudiar, pero era lo que teníamos en ese momento, así que el cirujano fue quien nos pidió la angiografía. Y esto es un poco para ilustrar lo que les mostré antes de angioplastia en enfermedad mesentérica isquémica. Se puede aplicar al trauma, porque el estudio se hizo diagnóstico en 15 minutos con el anestesista sosteniendo la parte hemodinámica. Esto es lo que yo le voy a montar, frisado, que en el trabajo original está en movimiento. Esta es la arteria esplénica en forma selectiva. La arteria esplénica, a pesar que la tomografía orientaba a ruptura esplénica con retroperitoneo y sangrado peritoneo, la arteria esplénica estaba sana y observen la fase parenquimatosa, no hay extravasación. Era un vaso sano. La arteria hepática, esta es la arteria gastrodenal, observen qué bien que se ve acá. Esta rama que ven acá es la arteria pancreática. No se ve el... Perdón. Esta es la arteria hepática, entonces voy a la imagen anterior. Esta es la arteria esplénica y esta es la fase parenquimatosa con bordes sanos, con contraste del parénquima sin extravasación por estructura, es una arteriografía normal. Esta es la arteria hepática en forma selectiva con el ramo gastroduodenal, dando esta gran arteria que es la pancreática, esta arteria que es la hepática, y no se ve extravasación. Si se ve movimiento, porque se dan todos los cuadros, se ve que en la fase parenquimatosa tampoco hay extravasación. Estas son ambas arterias renales en forma selectiva, con parenquimograma en donde no se ve extravasación, cosa que hasta el momento no teníamos sitio sangrado. Entonces,
vamos a estudiar esto, que es la arteria mesentérica superior. Como la imagen está frisada, solamente les puedo decir donde está el círculo, que esto es primer ramo, estos son todos ramos yeyunales, acá está la parte ileal, y esto que ven acá es un hongo de contraste que si lo ven en movimiento, ven cómo va pasando todo el peritoneo y desaparece rápidamente porque se libera en toda la cavidad. Ese era el sitio de sangrado activo, tenía la mesentérica rota y abierta al exterior, por lo cual el anestesista nunca podía, cuando levantaba un poco la presión, sangraba más. Era un circuito de retroalimentación. El cirujano acá en este momento me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y fue casi reflejo porque fue una conversación de 3 minutos, porque ese paciente no se había. Le digo, mirá, las dos alternativas son varias. Si no quieres operarlo, le hago una angioplastia. Y le pongo un stent. Hay unos stent, ustedes saben lo que son stent, ¿no? Son unas mallas tubulares que pueden ser inoxidables, de cromo cobalto, de titanio, muchos modelos, pero hay otros modelos que además del metal tienen una cubierta por fuera de PTF. Porque normalmente el stent uno lo expande y permite el flujo a través del stent. El stent permite la obstrucción, pero no permite la ruptura y no la tapa. Entonces, el PTF es un material sintético, como los que usan los cirujanos en cirugía cielo abierto, que está por fuera del stent. Entonces está cubierto en un balón, y uno lo que hace es esto. ¿Ven estas dos marcas? Bueno, acá está el stent comprimido dentro de un balón, de un globito, que se llama balón, desinflado, comprimido, agarrado al balón, y estas dos marcas nos están indicando dónde comienza el stent y dónde termina. Esto está, no sé si ven este punto, esta línea blanca, este tiene que ser llevado, no se puede llevar el stent así, tiene que ser llevado a través de una guía. Entonces hay que pasar primero una guía, pasar todo el sitio de la lesión, ponerlo distal, que son guías de acero inoxidable, tienen un buen soporte, a pesar que miden, para que se den una idea, como si fuera un hilo de coser, es tan fino pero de acero inoxidable. Entonces uno ingresa en la arteria, lleva la guía distal y sobre esa guía avanza el carácter del balón por el stent. Todo esto que lo explico son pasos de segundo. La guía pasa muy fácilmente, el stent también, cuando son lesiones con arterias sanas previamente. Es decir, este paciente tenía, hasta el momento del accidente de tránsito, tenía una arteria sana. Entonces ubicamos el stent, una nueva imagen que nos dice dónde estamos ubicados, y acá observen que inflamos el balón, ¿lo ven? Este es el balón inflado, las marcas del stent, y cuando inflamos el balón inyectamos contraste y observamos que no hay flujo distal, lo que significa que el diámetro del stent que hemos elegido correlaciona con el diámetro nominal de la arteria, que es otro tema a tener en presente. La arteria mesentérica a nivel del origen, donde hacemos angioplastia en enfermedad aterosclerótica, mide 6 milímetros o más, y a nivel del segmento medio mide de 4 o 5 milímetros. ¿Hay arterias para la arteria mesentérica? ¿Hay stent para la arteria mesentérica? No. Nosotros usamos un stent coronario, que lo tenemos en depósito del año 2005, porque siempre existe a nivel de la literatura la posibilidad que cuando hace una angioplastia coronaria pueda romper la arteria. Y en ese momento o tiene que llevarlo de urgencia a cirugía o pone un stent recubierto que le resuelve la ruptura de la arteria coronaria. El mismo principio usamos acá sin haber conocido si existía el mismo procedimiento para la arteria mesentérica. O sea que esto fue analogía, sentido común, una mano del cirujano de Vico Payallán y de experiencia, no era un cirujano residente, un cirujano de muchos años con muchas miles de cirugías de abdomen agudo, o sea, una persona muy calificada a la cual uno cuando le está viendo esto sabe por qué lo dice. Entonces, le hacemos la angioplastia y observen, esta es la angiografía posterior al stent, el stent ya está colocado, como es un stent recubierto, ¿qué hizo? Tapó este ramo yeyunal. Pero como les dije antes, como hay una gran circulación colateral, todo este sector, esto que ven acá, si lo ven en movimiento, verían que se llena primero esto y después se llena la parte distal que les estoy enseñando. Se llenaría primero esto y después se llena esta parte, que son los ramos arcados que antes les mostré en la imagen del dibujo de anatomía. Quedó ocluido, no le trajo ningún tipo de problema. ¿Y qué pasó con el paciente? Estuvo 15 días ventilado por su edema cerebral,
A los 15 días lo despertaron con PIC, bueno, todo eso que hacen los emergentólogos y los terapistas. Se recuperó, no tuvieron que hacer la paratomía exploradora, no tuvo insuficiencia renal, el paciente se alimentó en forma enteral durante todo el tiempo que necesitó la asistencia respiratoria y a los 20-30 días se fue a su casa. Preservando obviamente el vaso, porque hay un tema importante acá. Cuando el cirujano abre, lo primero que ve no son las arterias, ve sangre. En el contexto de la sangre, hipotensión no sabe qué está sangrando, así que va a empezar de acuerdo a las imágenes previas. Si la imagen, si no pasó por angiografía, la que va a tener la tomografía. Y la tomografía le decía el vaso, así que iba a ligar el vaso. Y no sé si esta lesión de la mesentérica, suponiendo que lo hubiera visto, puede ser que lo hubiera... ¿Qué hubiera hecho en el contexto ese clínico? Resección de una gran parte, porque tiene que resecar el intestino, además de la liberación. Porque sutura simple no le da tiempo. Así que, una de las cosas que dicen los proquirúrgicos, cuando estos pacientes vienen con abdomen agudo, el cirujano lo primero que tiene que hacer es dar un balón de compresión en la aorta abdominal. Que esto fue algo que se debatió allá en el curso, para lo cual ya venía preparado porque había cirujanos en el auditorio. ¿Qué dicen? Abdomen agudo, hemorrágico, no abrir el abdomen, hacer a nivel de aorta abdominal, poner un balón, inflarlo, impedir el flujo por encima de las renales, por encima del tronco celíaco y después operar. Eso es muy bueno porque opera prácticamente siempre, el paciente se recupera transitoriamente. Tiene muchas cosas negativas, que lo dicen los que lo publican, ustedes se imaginarán. La isquemia mesentérica en este contexto de politransfusión trae toda una cascada que lleva al síndrome de fallo multiorgánico, porque le está dando isquemia mesentérica, gástrica, mesentérica, hepática. Entonces la operación es muy buena, el postoperatorio es catastrófico y ahí hay concordancia en la mayoría de las publicaciones. Así que lo del balón o la aplicatura de la aorta sería para un centro que tiene cirujano y no tiene otra chance, ahí sí, estoy de acuerdo, no hay chance de hacerlo otra vez. Pero si está la posibilidad de la angiografía y determinarlo anteriormente, este fue el cuadro extremo. Habitualmente los traumas abdominales, bien, la gran mayoría afortunadamente dan tiempo. Este no dio tiempo a nada y en ese momento afortunadamente se dio una cascada, como digo, los planetas estaban alineados ese día y se dio todo bien. Pero sirvió como puntapié para que lo tuviéramos como estrategia, ya lo tenemos como estrategia a las 24 horas. Y después de esto se empezó a pedir más angiografía. Primero, porque el cirujano que lo pidió, un cirujano calificado, esto se empieza a difundir y se empieza a educar. Y acá fundamentalmente cuando hay una nueva tecnología es la educación. Sin la educación la idea puede ser brillante, pero como no hay convencimiento, no hay información, la gente que no está informada sigue por lo que está establecido. Lo que está establecido sigue dando resultados. El paciente se estabilizó manegadamente, como dije previamente, con normotenso, ya en hemodinamia estaba normotenso, síndrome vasoactiva, evolucionó favorablemente y no requirió tratamiento de hematoma fluido. En las conclusiones, la enfermedad mesentérica oclusiva está presente dentro de la enfermedad aterosclerótica generalizada. Es un dato que no es menor por la sintomatología que tienen estos pacientes. El cuadro de alta sospecha no se presenta habitualmente en la guardia. El de alta sospecha, el de moderada sospecha no tiene el abdomen excavado, no ha perdido peso, son pacientes generalmente con isquemia mesentérica aguda por accidente de placa o embolia. Sospecharlo siempre para diagnóstico diferencial en pacientes mayores de 65 años con enfermedad vascular en otros territorios ante la presencia de dolor abdominal. La tomografía y el Doppler son útiles si están disponibles, si no, realizar la angiografía selectiva para su confirmación. Es decir, si no tienen ninguno de los métodos y tienen hemodinamia, sucede esa contradicción, a veces tenemos hemodinamia y no tenemos tomografía, o porque no funciona, o porque no hay en el hospital, pero sí tenemos angiografía realizada. Y la angioplastia mesentérica es una metodología segura y eficaz disponible para la urgencia en hospitales de alta complejidad. Se debe realizar angiografía completa que incluya los 3 territorios. He visto estudios que han venido de otros centros en donde lo hacen a veces personas que no están acostumbradas o no han preparado el tema como se debe hacer y estudian la mesentérica superior porque es la arteria que generalmente es la que sangra o generalmente la que tiene obstrucción.
Pero la mesentérica inferior también puede sangrar y también puede estar obstruida, y el tronco se también. Así que los tres territorios en un buen estudio tienen que estar correctamente estudiados. Bueno, nada más.